Hola, hoy vamos a descifrar un código de error que puede generar bastante inquietud, el P0210. Si la luz de Check Engine se ha encendido en el tablero, esta explicación va a ser clave para entender qué es lo que está pasando en el motor. Es una situación conocida. Vas conduciendo con total normalidad y de repente, ahí está. Se enciende esa temida luz amarilla en el tablero. La luz de Check Engine. Es la señal de que algo no va bien. Pero, ¿qué exactamente? Es un momento de pura incertidumbre. Pues bien, una de las razones más comunes podría ser justo este código, el P0210. Hoy vamos a analizarlo a fondo para entender qué nos está diciendo el coche y, sobre todo, cómo podemos solucionarlo. Venga, vamos a meternos de lleno en el tema. Para empezar, ¿qué significa realmente este código? Hay que pensar en el módulo de control del tren motriz, lo que se conoce como PCM, como si fuera el cerebro del vehículo. Y en este caso, ese cerebro nos está enviando un mensaje muy claro. Oye, he encontrado un fallo. En concreto, el código P0210 nos dice que hay un mal funcionamiento en el circuito del inyector de combustible número 10. Dicho de otra forma, el ordenador del coche ha detectado que algo no cuadra con el inyector que le da combustible al 10º cilindro. El problema puede estar en el propio inyector o en todo el cableado que lo conecta. Y ojo que no es un tema para tomárselo a la ligera. El mecánico Javier Romero lo deja clarísimo. El fallo de un inyector no solo es que el coche vaya peor, es que se pone en juego la seguridad. Un coche que no responde como debería es un coche impredecible. Y no solo eso, un inyector que funciona mal puede acabar dañando a largo plazo piezas tan caras como el convertidor catalítico. Ahora, ¿cómo se manifiesta este problema en la conducción del día a día? Bueno, los síntomas son bastante claros. El motor puede empezar a temblar o a sonar inestable, sobre todo cuando está al ralentí. Se nota una pérdida de potencia clara, con una aceleración mucho más lenta de lo normal. También pueden aparecer tirones y, cómo no, un consumo de combustible que se dispara. Vale, ¿y qué provoca todo esto? A ver, la causa más común, lo que más se ve en el taller, es un inyector defectuoso. Pero no es la única. También podría ser un problema en el cableado, como un cortocircuito, o simplemente una mala conexión eléctrica. Y, aunque es muy poco frecuente, un fallo en la propia centralita, la PCM, también podría ser el origen del problema. Pasemos ahora a la parte práctica, el diagnóstico. En lugar de empezar a cambiar piezas al azar, seguir un método es la forma más inteligente y, desde luego, más económica de encontrar la raíz del problema. Vamos a ver cómo se hace correctamente. Lo primero siempre es lo más sencillo, una inspección visual. ¿Hay algún cable cortado, pelado, un conector suelto? A continuación, con un multímetro, se mide la resistencia del inyector. Si el valor no es el que dice el fabricante, ya tenemos un sospechoso claro. El siguiente paso es comprobar que le llega voltaje al conector. Si todo esto está bien, se puede usar un probador específico para ver si el inyector se activa como debe. Y solo como último recurso, si nada de lo anterior da resultado, se revisaría la señal de la PCM. Y esto nos lleva a un punto que es crucial, los errores comunes. Hay ciertas trampas en las que es muy fácil caer si no se sigue un método y al final cuestan tiempo y dinero. Vamos a ver cómo evitarlas. Lo que vemos aquí es muy revelador. El error más frecuente es lanzarse a cambiar el inyector sin más. Un diagnóstico inteligente, en cambio, empieza por lo más barato y sencillo, revisar el cableado. Otro error es ignorar las mediciones eléctricas. Medir la resistencia y el voltaje es lo que nos confirma dónde está el fallo. El punto clave es no cambiar piezas a ciegas. Si hay que quedarse con una sola idea de esta sección, que sea esta. Nunca, bajo ningún concepto, hay que saltarse los pasos básicos del diagnóstico. Es la única garantía para encontrar el problema real y no empezar a dar palos de ciego. Una vez que hemos identificado el problema, es hora de hablar de soluciones. Con un buen diagnóstico en la mano, la reparación suele ser directa y efectiva y le devolverá al motor toda su vitalidad. Las soluciones, lógicamente, se corresponden con las causas que vimos. Si el diagnóstico apunta al inyector, la solución es reemplazarlo. Si el problema está en el cableado, pues se repara o se sustituye esa conexión. Si la raíz es un problema eléctrico que impide que llegue suficiente energía, se corrige esa falla. Y solo en el caso excepcional de que la propia PCM sea la culpable, entonces se procedería a su reemplazo. Y un último paso que a veces se olvida, pero es fundamental. Una vez hecha la reparación, hay que borrar el código de error y hacer una prueba de conducción completa. Esto nos confirma al 100% que el problema P0210 se ha solucionado de verdad y no va a volver a aparecer. Así que, para terminar, la próxima vez que esa luz de Check Engine se encienda y el escáner muestre el código P0210, la pregunta clave no es solo qué está mal. La verdadera pregunta es, ¿está el motor pidiendo ayuda? Ignorar esta señal puede llevar a problemas mucho mayores, por lo que actuar con método y rapidez es siempre la mejor respuesta.